Un reino acaba de nacer, un trono heredado demasiado pronto, un rey joven, sin experiencia y con una responsabilidad imposible sobre los hombros. No es tiempo de paz, el poder todavía es frágil, y el pueblo observa, esperando el primer error. Entonces ocurre algo que nadie esperaba, un caso tan cruel, tan injusto, que pone a prueba no solo la ley, sino la sabiduría misma. Dos mujeres, un solo niño, ambas afirman ser su madre. No hay testigos, no hay pruebas, solo lágrimas y silencio. El salón del trono queda inmóvil, los ancianos contienen el aliento, el rey escucha, pero no responde de inmediato. Sabe que cualquier decisión equivocada destruirá su autoridad para siempre. Y entonces pronuncia una orden que hiela la sangre, una orden tan impensable, tan extrema, que nadie osa interrumpir. En ese instante algo se revela, no gobierna solo con poder, gobierna con una sabiduría que no parece humana. Y así, todo Israel comenzó a ser fiel a aquel rey. Su nombre era Salomón. Salomón no llega al trono como un conquistador, llega como heredero, hijo de David, el rey más grande que Israel había conocido hasta entonces, un hombre de guerra, de victorias, de autoridad incuestionable. Y ahora, tras su muerte, todo ese peso cae sobre los hombros de un joven que no ha probado el campo de batalla ni ha gobernado nunca antes. Israel ya no es un pequeño pueblo, es un reino extenso, con fronteras frágiles, tensiones internas, enemigos atentos, y un equilibrio que puede romperse con una sola decisión equivocada. Salomón lo sabe. La Biblia no lo presenta como un rey seguro de sí mismo, sino como alguien consciente de su propia fragilidad, demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado pequeño para una responsabilidad tan grande. Gobernar un pueblo no es lo mismo que heredar una corona. No se trata solo de leyes o poder, sino de entender a las personas, de juzgar con justicia, de mantener unido algo que fácilmente puede dividirse. Y ese miedo acompaña a Salomón incluso cuando nadie lo ve, en la intimidad, en el silencio, hasta que una noche ocurre algo que lo cambia todo. Dios se le aparece y le hace una oferta imposible de ignorar. Puede pedir lo que quiera: larga vida, riquezas, poder, la derrota de sus enemigos, todo lo que cualquier rey habría deseado. Pero Salomón no pide nada de eso. No pide gloria, no pide fuerza, no pide seguridad, pide sabiduría, un corazón entendido, la capacidad de escuchar, de discernir, de juzgar correctamente entre el bien y el mal, porque sabe que el verdadero peligro no está fuera del reino, sino dentro, en las decisiones mal tomadas, en los juicios injustos, en no saber distinguir la verdad cuando dos voces reclaman tenerla. Esa petición sorprende incluso a Dios, y marca el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel, porque a partir de ese momento, Salomón no será recordado por su espada, ni por sus conquistas, sino por algo mucho más difícil de obtener: sabiduría. Y muy pronto, esa sabiduría será puesta a prueba de la forma más inesperada. No en una guerra, no en una rebelión, sino en un juicio aparentemente sencillo, que revelará hasta dónde puede llegar la verdadera justicia. Dos mujeres se presentan ante el rey. No llegan con escoltas ni títulos, no vienen desde palacios ni desde casas nobles, vienen solas, viven bajo el mismo techo, comparten la misma historia reciente, ambas acaban de dar a luz, y ambas reclaman al mismo niño. Una de ellas habla primero, cuenta que durante la noche el hijo de la otra murió, que en la oscuridad, mientras ella dormía, la otra mujer cambió a los niños, tomó al bebé vivo, y dejó el cuerpo sin vida junto a ella. La segunda mujer lo niega todo. Dice que el niño vivo es suyo, que la otra miente. No hay testigos, no hay pruebas, no hay marcas, solo dos voces enfrentadas y un bebé llorando en brazos de la guardia. El silencio llena la sala. Este no es un caso menor. No es un conflicto doméstico sin importancia. Es una vida, y la decisión del rey será definitiva. Si se equivoca, condena a una madre a perder a su hijo. Si duda,
deja la injusticia sin respuesta. Salomón escucha, no interrumpe, no pregunta más, no busca excusas, y entonces pronuncia una orden que deja a todos helados, que traigan una espada. La orden es clara, que partan al bebé en dos, que entreguen una mitad a cada mujer. Durante un instante nadie se mueve, nadie entiende. ¿Cómo puede un rey justo ordenar algo así? ¿Dónde está la sabiduría que pidió? Pero entonces ocurre lo inevitable. Una de las mujeres grita, suplica, prefiere perder a su hijo antes que verlo morir. Ruega que se lo entreguen a la otra. La otra mujer, en cambio, acepta la orden. Si no es suyo, que no sea de nadie. Y en ese instante todo queda al descubierto. Salomón no necesitaba pruebas, no necesitaba testigos. La verdadera madre no es la que grita más fuerte, sino la que ama más profundamente, la que elige la vida del hijo incluso por encima de su propio derecho. Entonces, el rey detiene la ejecución, ordena que el niño sea entregado a la mujer que suplicó por su vida. La sala entiende, el pueblo entiende, y la fama de Salomón se extiende por todo Israel, no por crueldad, no por poder, sino porque supo ver lo que nadie más podía ver, que la justicia no siempre se revela con datos, sino con sabiduría. Y desde ese día, Israel supo que su rey no solo gobernaba con autoridad, sino que gobernaba con discernimiento, porque había aprendido algo esencial, que el verdadero juicio no divide, el verdadero juicio revela la verdad. El nombre de Salomón deja de ser una promesa y se convierte en leyenda. Las naciones escuchan, los reyes observan y Jerusalén se transforma en el centro de todo. La riqueza fluye sin medida. El oro se acumula, la paz se mantiene. No hay guerra, no hay caos, solo orden. Y su palabra comienza a tener un peso absoluto. Nadie la cuestiona, nadie se atreve siquiera a dudarla, porque en la tierra de Israel todo el mundo confía en sus valores y su eterna sabiduría. Y en medio de esa estabilidad, decide hacer algo que su padre nunca pudo. David fue un hombre de guerra, de sangre, de batallas, pero él construirá para Dios. El templo de Jerusalén se alza como símbolo de una era perfecta, preciso, imponente, sagrado. Todo parece encajar. Sabiduría, poder, riqueza, paz, como si nada pudiera romper ese equilibrio. Pero hay algo que no se ve, porque no todas las caídas empiezan con una guerra. Algunas empiezan en silencio. Las alianzas empiezan como política, no como error, no como traición. Salomón no busca guerra, busca estabilidad. Y la estabilidad para un rey se firma con pactos, con alianzas, con matrimonios. Una esposa para sellar un acuerdo, otra para asegurar una frontera, otra para mantener la paz con un reino lejano, y luego otra, y otra, y otra más. El rey que pidió sabiduría empieza ahora a rodearse de acuerdos humanos para sostener lo que Dios ya le había dado. Y así comenzó a alejarse de Dios, porque cada matrimonio no es solo política, también es una puerta a otros dioses, a otros altares, a otras costumbres. Tolera lo que antes no habría cedido, hasta que llega el punto en que no solo lo permite, sino que también participa. Levanta altares para dioses extranjeros, inclina su corazón hacia lo que nunca debió tocar, y el rey de la sabiduría empieza a caminar en oscuridad. Y cuando el corazón del rey se divide, el reino empieza a fracturarse, y así, el hombre que llevó a Israel a su punto más alto, comienza el declive, por pequeñas decisiones que lo alejaron de Dios.
Y entonces llegan las consecuencias. El mismo Dios que le concedió sabiduría, ahora se aparta de él, porque Salomón sabía lo que debía hacer. Y aún así, eligió otra cosa. No hay una caída repentina, no hay una batalla final, pero sí hay una decisión tomada. Y así, el reino queda marcado. Y cuando su tiempo termina, el reino se termina de desmoronar. Su hijo hereda el trono, pero no la estabilidad. Israel deja de ser uno, y todo lo que Salomón construyó ya no vuelve a ser lo mismo. Sin embargo, su historia no se pierde, y permanece como sabiduría intacta para quienes vienen después.